Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que tu copyright teniendo un dúo fenomenal. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo, a veces un poco loco, a veces increíble, que rodea a un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, Can Yaman. Prepárense porque vamos a explorar las estampidas, el fanatismo extremo y el caos que a menudo acompañan más o menos en sus viajes. Vamos a hablar de CEU superíndice 3 Moeste Galu, N turco provoca el delirio Ayu, ¿dónde va? Antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones y multitudes enloquecidas, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por AQU y les gusta el contenido que les traemos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos futuros. ASU nos ayudan a seguir creciendo y trayu copyright dándoles contenido que les encante. Muchas gracias por su apoyo. Ahora vamos a lo que nos compete. Can Yaman. Un nombre que resuena con Pasiu superíndice 3N, Admiraciu superíndice 3N y a veces con un toque de caos. Es innegable que este actor ha alcanzado una popularidad copyright rica en los últimos aún más menos os. Desde sus papeles en exitosas series turcas hasta su aparición superíndice 3N en proyectos internacionales, Can Yaman se ha convertido en un FENU superíndice 3- global. Pero con la fama, como todos sabemos, viene una legión superíndice 3N de fans apasionados, a veces demasiado apasionados, que pueden convertir cualquier evento en una verdadera locura. Hemos visto imágenes, hemos leído historias, hemos escuchado rumores, y hoy vamos a poner todo eso en contexto. ¿Qué copyright tan intensas son realmente las reacciones de los fans de Can Yaman? ¿Qué copyright provoca ese fervor incontrolable? ¿Y CEU superíndice 3 Mo maneja el actor toda esta atención superíndice 3N? Para empezar, hablemos de los viajes de Can Yaman. No importa a qué copyright paus vaya, ya sea Italia, España más menos a Grecia o cualquier otro lugar del mundo, las multitudes lo esperan ansiosamente en los aeropuertos. No son simples grupos de fans emocionados, son verdaderas mareas humanas. Hemos visto vídeos donde la gente corre, grita, empuja y hace todo lo posible para acercarse a con diéresis copyright L, para tocarlo, para tomarse una foto. En algunos casos, la situación superíndice 3N se ha vuelto tan caos superíndice 3 tica que la seguridad ha tenido que intervenir para proteger a Can Yaman y a los propios fans. Imagínense por un momento estar en el lugar del actor. Bajas del avión superíndice 3N, cansado del viaje, y te encuentras con una avalancha de personas gritando tu nombre. Todos quieren un pedazo de ti, todos quieren una foto, todos quieren un auto superíndice 3 grafo. Es sin duda una situación superíndice 3N abrumadora. Y a pesar de todo, Can Yaman en la mayoría de las ocasiones, se muestra amable y agradecido con sus fans. Intenta complacerlos en la medida de lo posible, se toma fotos, firma auto superíndice 3 grafos y les dedica unas palabras. Pero es físicamente imposible satisfacer a todos, y eso, inevitablemente, genera frustración superíndice 3N y decepción superíndice 3N. Pero no solo en los aeropuertos se producen estas escenas de fanatismo extremo. Cualquier evento público en el que participe Can Yaman se convierte en un espectáculo digno de ver. Desde presentaciones de libros hasta eventos Venu copyrightficos, pasando por simples paseos por la calle, la presencia del actor atrae a multitudes enormes. La gente espera durante horas, a veces días, para tener la oportunidad de verlo, aunque sea por un instante. Se organizan grupos de fans, se crean pancartas, se cantan canciones y se corean su nombre. Es una verdadera manifestación superíndice 3N de admiración superíndice 3N y cariu más menos o. Pero también copyright N es importante reconocer que este tipo de comportamiento puede tener consecuencias negativas. Las estampidas pueden provocar lesiones, tanto físicas como emocionales. La presión superíndice 3N que se ejerce sobre el actor puede ser asfixiante. Y la falta de respeto por el espacio personal de los demu, puede generar situaciones superíndice 3 modas y desagradables. Entonces, ¿por qué copyright Can Yaman genera este tipo de reacciones? ¿Qué copyright tiene este actor que lo hace tan atractivo para tanta gente? Bueno, hay varios factores que contribuyen a su popularidad. En primer lugar, su atractivo físico. Can Yaman es un hombre muy guapo con una presencia magnu copyright tica que atrae miradas y suspiros. Pero no se trata solo de su apariencia.
También Copyright N tiene una personalidad carismática y encantadora que conquista a quienes lo conocen. Además, sus papeles en series de televisión Superíndice 3N han contribuido enormemente a su fama. Ha interpretado personajes románticos y apasionados que han conectado con el público femenino, especialmente. Su química en pantalla con sus compau más menos eras de reparto ha alimentado rumores y fantasías, aumentando aún su popularidad. Otro factor importante es su cercanía con sus fans. Can Yaman se esfuerza por mantener una comunicación Superíndice 3N constante con sus seguidores a través Copyright S de las redes sociales. Comparte fotos y vídeos de su vida personal y profesional, responde a preguntas y comentarios, y organiza sorteos y concursos. Esta interacción Superíndice 3N directa con sus fans crea un vínculo emocional que los hace sentirse cercanos a con diéresis Copyright L. Pero también Copyright N es cierto que algunos fans llevan esta admiración Superíndice 3N demasiado lejos. Hemos visto casos de acoso, de invasiones a su privacidad, de comentarios inapropiados en las redes sociales. Este tipo de comportamiento es inaceptable y debe ser condenado. Es importante recordar que aunque Can Yaman sea una figura pública, también Copyright N es un ser humano con derechos y sentimientos. Can Yaman ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de mantener el respeto y la cordura en el trato con los demás. Ha pedido a sus fans que disfruten de su trabajo y de su persona, pero sin sobrepasar los límites del respeto y la privacidad. Y volviendo al tema de sus viajes y las estampidas, es comprensible que en ocasiones, el actor se haya mostrado frustrado o abrumado por la situación Superíndice 3N. No es fácil lidiar con multitudes enloquecidas que te impiden moverte libremente o que te ponen en peligro físico. Sin embargo, Can Yaman siempre ha tratado de mantener la compostura y de agradecer el apoyo de sus fans. De hecho, ha buscado maneras de controlar la situación Superíndice 3N, como contratar ese personal de seguridad o coordinar mejor los eventos públicos. También Copyright N ha utilizado sus redes sociales para pedir a sus fans que se comporten de manera responsable y que respeten las normas de seguridad. En definitiva, la relación Superíndice 3N entre Can Yaman y sus fans es compleja y multifacu copyrightica. Por un lado, existe una admiración Superíndice 3N y un cariño más menos o genuinos que impulsan a la gente a seguir su trabajo y a apoyarlo en todo lo que hace. Por otro lado, también Copyright N hay una tendencia al fanatismo extremo que puede generar situaciones Superíndice 3 y peligrosas. Es importante que tanto Can Yaman como sus fans sean conscientes de esta dinámica y que trabajen juntos para mantener una relación Superíndice 3N saludable y respetuosa. El actor debe seguir comunicándose con sus seguidores y transmitir Copyright dándoles la importancia del respeto y la responsabilidad. Y los fans deben recordar que aunque Can Yaman sea una figura pública, también Copyright N es un ser humano que merece respeto y privacidad. Es un desafío constante sin duda, pero es un desafío que vale la pena afrontar. Porque al final del día, lo que importa es que Can Yaman pueda seguir desarrollando su talento y compartir Copyright dándolo con el mundo, y que sus fans puedan seguir disfrutando de su trabajo sin poner en riesgo su propia seguridad ni la del actor. Hemos visto que el fervor por Can Yaman es palpable y genera un caos considerable en sus viajes. Hemos explorado las estampidas, el fanatismo, y la forma en que el actor lidia con ello. También Copyright N reflexionamos sobre las razones de su popularidad y la importancia de mantener el respeto y la cordura en la relación Superíndice 3N entre ídolo y fan. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Nos gustaría saber su opinión Superíndice 3N sobre este tema. ¿Qué Copyright piensan del fanatismo extremo? ¿Creen que es posible controlar las estampidas? Dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus ideas y opiniones. Y antes de despedirnos les recordamos que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, le den un me gusta y lo compartan con sus amigos. Y por supuesto si aún no se han suscrito al canal, háganlo ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos futuros. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3. Ahora bien, profundicemos aún más en este fenómeno. No solo hablaremos de las estampidas y el caos, sino que también analizaremos las estrategias que Can Yaman y su equipo han implementado para mitigar los riesgos y proteger tanto al actor como a sus seguidores.
Además, exploraremos la psicología del fanatismo y trataremos de entender qué motiva a las personas a comportarse de manera tan intensa y a veces irracional. Asterisco asterisco más allá de la superficie, estrategias de gestión de crisis y seguridad asterisco asterisco. El equipo de Can Yaman, consciente del fervor que genera el actor, ha tenido que desarrollar estrategias sofisticadas para manejar las multitudes y garantizar su seguridad. Estas estrategias van más allá de simplemente contratar más personal de seguridad. Implican una planificación meticulosa de cada evento, la coordinación con las autoridades locales y la comunicación constante con los fans a través de las redes sociales. Antes de cada viaje o aparición pública, el equipo de Can Yaman se pone en contacto con las autoridades del lugar para evaluar los riesgos y coordinar las medidas de seguridad necesarias. Esto puede incluir el cierre de calles, la instalación de barreras de contención y la presencia de policías y bomberos. Además, se establecen protocolos de emergencia para evacuar al actor y a los fans en caso de que la situación se descontrole. Otro aspecto importante es la comunicación con los fans. A través de las redes sociales, el equipo de Can Yaman informa sobre los horarios y lugares de sus apariciones públicas, y pide a los fans que se comporten de manera responsable y que respeten las normas de seguridad. También se difunden mensajes de concienciación sobre los riesgos de las estampidas y la importancia de mantener la calma y el orden. El propio Can Yaman también juega un papel clave en la gestión de las multitudes. En sus redes sociales a menudo publica mensajes pidiendo a sus fans que sean prudentes y que no pongan en peligro su propia seguridad ni la de los demás. Además, durante sus apariciones públicas, trata de interactuar con los fans de manera ordenada y controlada, evitando situaciones que puedan desencadenar el caos. A pesar de todos estos esfuerzos, a veces es inevitable que las cosas se salgan de control. En estos casos, el personal de seguridad de Can Yaman está entrenado para intervenir de manera rápida y eficaz, protegiendo al actor y a los fans de posibles lesiones. También se cuenta con equipos de primeros auxilios para atender a las personas que puedan resultar heridas. Asterisco asterisco la psicología del fanatismo, que impulsa a las multitudes, asterisco asterisco. Para entender por qué Can Yaman genera este tipo de reacciones, es importante adentrarse en la psicología del fanatismo. ¿Qué es lo que lleva a las personas a comportarse de manera tan intensa y a veces irracional en presencia de un ídolo? El fanatismo puede ser definido como una admiración extrema e incondicional hacia una persona, idea o cosa. Se caracteriza por una fuerte identificación emocional con el objeto de admiración, una necesidad de estar cerca de él y una tendencia a idealizarlo y a justificar sus acciones. Existen varios factores psicológicos que contribuyen al desarrollo del fanatismo. Uno de ellos es la necesidad de pertenencia. Las personas que se sienten solas o aisladas pueden encontrar en el fanatismo una forma de conectar con otros que comparten sus mismos intereses y valores. Al unirse a un grupo de fans, se sienten parte de una comunidad y experimentan un sentido de pertenencia y aceptación. Otro factor importante es la idealización. Los fans tienden a ver a sus ídolos como personas perfectas e inalcanzables, con cualidades que ellos mismos desearían tener. Esta idealización les permite proyectar sus propias aspiraciones y deseos en el objeto de admiración, y sentirse más cerca de alcanzar sus metas. Además, el fanatismo puede ser una forma de escapar de la realidad. Al concentrarse en la vida y el trabajo de su ídolo, las personas pueden evadirse de sus propios problemas y preocupaciones, y experimentar una sensación de bienestar y felicidad. En el caso de Can Yaman, su atractivo físico, su carisma y sus papeles en series de televisión han contribuido a crear una imagen idealizada que atrae a un gran número de fans. Su cercanía con sus seguidores a través de las redes sociales también ha fortalecido el vínculo emocional que los une. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el fanatismo puede tener consecuencias negativas. Cuando la admiración se convierte en obsesión, puede llevar a comportamientos extremos como el acoso, la invasión de la privacidad y la violencia. Por eso es fundamental que los fans mantengan una perspectiva realista y que no permitan que su admiración controle sus vidas. Asterisco asterisco equilibrio entre la pasión y el respeto, un desafío constante asterisco asterisco. La relación entre Can Yaman y sus fans es un ejemplo claro de la compleja dinámica que se establece entre los ídolos y sus seguidores. Por un lado, existe una admiración y un cariño genuinos que impulsan a la gente a seguir su trabajo y a apoyarlo en todo lo que hace. Por otro lado, también hay una tendencia al fanatismo extremo que puede generar situaciones caóticas y peligrosas.
Encontrar un equilibrio entre la pasión y el respeto es un desafío constante tanto para Kanyaman como para sus fans. El actor debe seguir comunicándose con sus seguidores y transmitiéndoles la importancia del respeto y la responsabilidad. Y los fans deben recordar que aunque Kanyaman sea una figura pública, también es un ser humano que merece respeto y privacidad. En última instancia, la clave para una relación saludable entre un ídolo y sus fans es el respeto mutuo. Los fans deben respetar la privacidad y la integridad del actor, y el actor debe respetar la pasión y el cariño de sus seguidores. Solo así se podrá mantener una relación armoniosa y beneficiosa para ambas partes. En este vídeo hemos profundizado en el fenómeno del fanatismo en torno a Kanyaman, explorando las estrategias de gestión de crisis y seguridad, la psicología que impulsa a las multitudes y el desafío constante de mantener un equilibrio entre la pasión y el respeto. Esperamos que este análisis les haya resultado interesante y enriquecedor. Ahora abrimos el debate: ¿cómo creen que se puede fomentar un fanatismo más responsable y respetuoso? ¿Qué medidas adicionales se podrían tomar para garantizar la seguridad de los ídolos y sus fans en eventos públicos? Compartan sus opiniones en los comentarios. Nos encantaría leer sus ideas y reflexiones. Y no olviden suscribirse al canal, darle me gusta a este vídeo y compartirlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.